Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a su programa Conversando con el CODIA. En esta ocasión nos acompaña el expresidente, el agrimensor Okelis Montero, con quien vamos a conversar de la realidad, de la actualidad y el futuro de la agrimensura en nuestra provincia. Presidente, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Iván. Buenas noches a todo ese público televidente y radioyente que escucha y sigue este programa. Y felicitarte, hermano, por esta gran iniciativa desde el CODIA, ¿verdad? En tu gestión, esta modernidad que tenemos y esta innovación en nuestro colegio, para la sociedad exclusivamente. Así que te felicito, hermano, y te auguro muchos éxitos en esto. Y esperemos que se motiven los colegiados a venir a compartir ideales, ideas en este programa. Muchas gracias. Así es. Antes de comenzar contigo, Kelly, quisiéramos recordarle a nuestros amigos televidentes, tanto por el canal TV Higüey, YouTube y Facebook, con el nombre Codia La Altagracia, que nuestra delegación tiene un moderno edificio con dos salones con capacidad para 60 personas cada uno. Y adicional a eso tenemos un área de esparcimiento, todos disponibles para sus reuniones de negocios, presentaciones, reuniones familiares, cumpleaños, bodas. Y si lo quiere hacer aún más grande, tenemos en la Casa Club del CODIA, en Los Palitos, sección Santana, jardines exclusivos con fotos maravillosas, con escenarios majestuosos para que usted realice su reunión familiar, su boda, su cumpleaños y todas las acciones sociales que usted desee, solamente llamando al 809-554-1713 y allí le van a atender y a dar precios excepcionales por los cuales usted podrá cumplirle ese deseo a su hija de celebrar esos 15 o celebrar su boda, o una reunión familiar o una reunión de negocios. Estamos a su disposición. Okelis, en esta ocasión quisiéramos hablar, como decíamos en la introducción, de la realidad actual de los agrimensores. Tú, aparte de ser un expresidente de esta delegación, un líder de esta delegación, conocedor de las intrínculas que maneja esta delegación y el código a nivel nacional, también eres agrimensor y eres un líder dentro de, el grupo de los agrimensores, el núcleo de los agrimensores, y quisiéramos saber cuál es la realidad, cuáles problemas presentan los agrimensores en nuestra provincia. Bueno, Iván, mira, para hablar de ese tema, de lo que hoy vivimos como profesionales de la agrimensura, debemos remontarnos a la historia, básicamente porque la plataforma del desempeño profesional es la misma desde sus inicios. Lo que hemos cambiado es la forma de aplicarla, los métodos, los instrumentos, pero sigue siendo la misma base finalmente, que es el derecho de propiedad. Legalizar el derecho de propiedad, individualizar el derecho de propiedad. Y nosotros eh, hoy gozamos con herramientas, instrumentos, leyes modernas que yo espero que nuestro colegio también en un momento adapte ese librito azul famoso, los adaptemos a los nuevos tiempos, porque si nos quedamos en otrora con con estas leyes obsoletas, bueno, pues evidentemente que nosotros no vamos a poder disfrutar de las bondades de la modernidad. O peor aún, estaremos destinados a desaparecer, porque el que no se adapta desaparece. Definitivamente, como le ha sucedido a muchos agrimensores que a partir de la ley del 2005, cuando se empezó a implementar ya los sistemas satelitales, pues aunque la base de la agrimensura, como te dije hace un momento, es la misma, pero la aplicación de los instrumentos, el uso de los instrumentos, eso desfasó muchos profesionales de la agrimensura que tuvieron necesariamente que retirarse, eh, o muchos de ellos quedarse en la parte administrativa de gestión, pero, pero lo desfasó.
Eso pasa también con los médicos. Sí, Fíjate que los médicos viven siempre en un congreso, actualizándose, porque los equipos van mucho más. La inteligencia artificial, que es lo del momento, realmente nos obliga a nosotros a irnos preparando. Y yo creo que la agrimensura en estos precisos momentos está disfrutando de la tecnología y de la comodidad que nos brinda la tecnología. Y hemos sabido manejar, adaptar lo viejo con lo nuevo. Nuestras leyes siguen siendo las mismas desde los inicios del sistema Torrens. Sin embargo, hemos sabido acomodar para facilidad y desempeño y precisión de los procesos que realizamos, lindes, de subdivisiones, saneamiento, bueno, pues lo hemos adaptado a los nuevos tiempos. Es decir, que nosotros gozamos de un ambiente tecnológico, de un ambiente fácil, sencillo para nosotros dar un buen servicio a la ciudadanía. ok. Y una persona que necesite hacer un deslinde, por ejemplo, ¿cuáles pasos debe dar en nuestra provincia para lograrlo? Me imagino que debe comenzar por buscar un agrimensor que esté colegiado en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, claro está. Mira, yo voy a iniciar diciéndote el procedimiento para titular una propiedad, que ya el deslinde es un segundo proceso Ok. posterior a obtener un título, que son dos cosas diferentes. Y como el objetivo principal de estos programas es orientar a la ciudadanía básicamente y que tengamos, seamos lo más claros posible en ese sentido, debemos remontarnos al saneamiento. El saneamiento es un proceso que se ejecuta para, desde un principio, titular una propiedad, individualizar una propiedad. Eso es el saneamiento. En el saneamiento es como, y voy a poner un ejemplo sencillo, es como sacarle un acta de nacimiento a un niño que nace sin documentos. Entonces, el saneamiento viene siendo básicamente lo mismo. Se inicia con un proceso de, en primer lugar, el agrimensor, evidentemente. Así nos faculta la ley en ese momento, anteriormente, la 1542, que es la que regula el ejercicio profesional de los agrimensores. Y luego viene la ley 108-05, que es la actualización de esa ley que ya estaba obsoleta para adaptar a los nuevos tiempos. Se busca el agrimensor hace una mensura, tiene que hacer una investigación previa antes de solicitar al departamento de la dirección regional, en el caso nuestro, de mensura, tiene que hacer su investigación de si esa propiedad tiene eh, eh, una sentencia, que sucedía que cuando aquí se hizo la mensura del país, la mensura catastral, se inició el proceso, se iniciaba el proceso, o sea, pasaba la brigada por el lugar, medía y se iniciaba el proceso y se avanzaba con el proceso, pero llegaba un punto cuando llegaba al tribunal que no se le daba seguimiento y esa sentencia. Existen ahí asignaciones de parcelas a personas que a veces, y se ha dado el caso, de que ni siquiera ellos saben que tienen esa parcela asignada. Sin embargo, con la investigación que hace el agrimensor, pues puede determinar la condición jurídica de ese inmueble, de ese predio. Si tiene una sentencia, entonces hay un procedimiento que se llama mensura para saneamiento, que viene siendo la continuidad del proceso que se inició posiblemente en el 55, 57, 56, muy posiblemente en el 47, En época de Trujillo. en esa época de Trujillo, por allá. Entonces, si tiene una sentencia definitiva, conocido ya por el Tribunal Superior, entonces lo que procede es una mensura, presentar el plano definitivo actualizado, georreferenciado, para que entonces se continúe con el proceso de la titulación. Ahora, si esa sentencia o ese proceso era conocido, aunque tenga parcela, número de parcela, que eso puede pasar, inclusive tener un plano, porque ese era el primer paso que se hacía desde siempre, hacer la mensura, se generaba el plano y después venía la parte jurídica y luego la registral. Si esa sentencia no era conocida en el Tribunal Superior,
entonces se podía empezar o se puede comenzar un proceso de saneamiento desde principio, obviando esa sentencia, porque no se conoció, no fue reafirmada ante un tribunal superior. Ok. Entonces ese proceso se caía y se tiene la oportunidad entonces de empezar un proceso de saneamiento. Ese proceso de saneamiento es siempre y cuando la parcela no esté registrada, porque, y hago esa aclaración, aunque muchos agrimensores la van a ver redundante, pero mucha gente a veces te pide un saneamiento, pero resulta que esa parcela tiene título. Ok. Si tiene título, aunque usted no conozca muchas veces el dueño de ese título, lo que procede es comprarle el derecho a esa persona para usted aplicarlo en su predio, no un saneamiento. Aunque usted sepa que eso no tiene título. Aquí hay personas que tienen 50 años, 100 años ocupando una propiedad No es de ellos. y no es de ellos legalmente, registralmente no es de ellos. Y no queda ningún beneficio por el tiempo de vivir allí. Bueno, hay una condición que de usufructo. Evidentemente que eso será lo que te quedará, lo que Lo tú que en todo invertiste. ese tiempo Lo que tú has invertiste. generado o lo que has sacado de esa propiedad. Pero la verdad es que procede esa parte. El asunto del deslinde es entonces ya cuando tú tienes, cuando la propiedad tiene ya un título, eh, ese título ha generado una subdivisión. En aquel momento se emitían constancias anotadas. Y mira, quiero explicar esto como de manera sencilla y clara, que quede especificado. Mira, con la ley 1542, que eso fue antes del 2005, se permitía que si yo tenía una parcela saneada ya expliqué cuál es el procedimiento para el saneamiento, ya eso tenía un título definitivo con un número de parcela, por ejemplo, la parcela 15. Yo podía venderle una porción de terreno a cualquier persona y registro de títulos, yo sometiendo el título y la venta con sus impuestos pagados, permitía que yo rebajara una parte, los 500 metros, yo los rebajara del universo de la parcela. Eso me ponía una condición que yo era copropietario igual que el que me vendió, lo único que no tenía una ubicación. Esa constancia, si se llama constancia anotada, me da un derecho dentro de la propiedad, pero no me da la ubicación. Entonces ahí es que entra la palabra deslinde, que es lo que el agrimensor ejecuta, que entonces le da una posición definitiva al predio que usted compró. Eso ya es lo que dice que yo voy a tener, por ejemplo, una porción de terreno, decía en ese momento, me estoy remontando a la historia, Sí, claro. porque sé que hay muchos televidentes que pueden tener ese tipo de condición, de que se generaba entonces el número de la parcela madre, que es la 15. Y si yo era el primero que me deslindaba, generaba la 15-A. Eso significaba que ya había un deslinde dentro de esa parcela, que era la A. Pero si el dueño volvía y le vendía a otra persona, entonces y ese se deslindaba, generaba la 15B. Por eso tú ves que hoy en día muchas personas tienen constancias anotadas que en el momento se permitía, porque a veces habrían proyectos de lotificaciones de solares y las calles quedaban entonces tituladas a nombre del propietario, pero sin posición. Entonces, ¿qué llegó a pasar en un momento? Que esa constancia permitía que si yo ocupaba invadido, vamos a decirlo así de manera llana, una porción de terreno dentro de la parcela 15, en un momento que el dueño se diera cuenta que él tenía los derechos de esa parcela, entonces lo que hacía era que me vendía ese derecho para yo deslindarme en la posición que yo ocupaba. Eso sucedía mucho en parcelas grandes, parcelas como la 67B, por ejemplo. Iba a preguntar por Es ella, que una era parcela tan famosa. icónica, icónica en este país, igual que la 2A, que es en la Bacama, la 1B1, que también es una parcela inmensa, la 101K, que también es una parcela inmensa, y en todas esas grandes extensiones de terreno, y donde el Instituto Agrario, el gobierno dominicano aplicaba la ley de cuota aparte y asentaba campesinos, esos campesinos le vendían a terceros, a cuartos, a quintos, pero sin título.
sin titular, pero esa constancia se le podían comprar a particulares que muchas veces eh, la conseguían de manera, ya tú sabes. Ujú. Entonces, pero le daba cierta legalidad al que ocupaba, o cierta no legalidad al que ocupaba. Ahora, eso trajo como consecuencia que el registro de títulos se vea en la necesidad por las invasiones propias, que entonces se formaban asociaciones de campesinos. Las asociaciones de campesinos ocupaban una porción de terreno y después la solución era comprar constancia a quien tuviera. Eso pasa mucho a nivel nacional. Y más en esta zona que la tierra tiene cierto valor. Sí, claro. Entonces, eso llevó a que el registro de la propiedad de este país se creara la ley de reducción, se modificara la ley, mejor dicho, que fue la ley 108-05, de reducción de constancias anotadas. Entonces, tú podías vender una primera porción de un predio, se deslindaba esa porción, pero ya lo otro te quedaba como constancia anotada. Para tú hacer una próxima venta, ya el título te salía intransferible. Entonces, la única condición que tú tenías o tienes, la única opción es someter ese proceso a deslinde y subdivisión o subdivisión para que no quede residuo. Los residuos que quedan de calles, área verde y eso, entonces no se emite constancia de eso. Y en el caso de las propiedades que son del ayuntamiento, pero que aquí hay familias que son propietarias o inquilinos de estos solares desde hace décadas, ¿cuál es el proceso para poder deslindar un Eso es lo propio. suelo propio? Bueno, mira, lo primero que es el mismo proceso de saneamiento. Y quiero explicar dos vertientes en ese sentido porque el ayuntamiento tiene título también de muchos solares y manzanas del municipio, del distrito 1, que así se llama el distrito del municipio, la designación catastral que tiene. Entonces, el ayuntamiento, si ese solar que tú tienes años ocupándolo, 200 años de historia ocupándolo, puede ser que haya sido saneado en un momento determinado una manzana por el Ayuntamiento. ayuntamiento. Pero tú estás en calidad de arrendatario, estás en calidad de arrendatario. Si tú quieres suelo propio y el ayuntamiento ya tiene el título, entonces hay un procedimiento, tú tienes que solicitarlo en compra. Tienes que solicitarlo al ayuntamiento, a la sala capitular, eso va a la Liga Municipal, de la Liga Municipal al Congreso y el presidente emite un decreto, entonces, dándote la opción para poder adquirir ese inmueble, si tiene título. Lo ideal es entonces que no tenga título y que tú tengas la oportunidad de sanear ese inmueble, que es sacarle el acta de nacimiento de origen. Entonces el procedimiento ahí es, se le solicita al agrimensor que haga el levantamiento, la investigación, y luego que se haga ese procedimiento, entonces se somete a la Dirección General de Mensura Regional de Mensura Catastral, que emita una autorización para que ese agrimensor presente los planos. Mensura los revisa, lo aprueba y con esa aprobación entonces tú solicitas al ayuntamiento, a través también de la sala capitular, evidentemente, la compra de ese terreno. La compra. Eso se llama, ellos te van a emitir una certificación de no objeción, pero tú tienes que pagar el terreno a la tasa como la tenga el ayuntamiento en ese momento. Bueno, Es generalmente una tasa inferior a lo... inferior Sí. a la realidad. Entonces, ese es básicamente el procedimiento. Ahora, el ayuntamiento ejecuta una vez, eso no es una ley, pero es una norma. Después que al agrimensor le aprueban los trabajos de deslinde. Entonces, ese es básicamente el procedimiento. Luego va al tribunal. El tribunal va a exigir y exige la carta de no objeción del ayuntamiento, que ya eso le pertenece al solicitante hacer su diligencia para poder eh, entregarle al agrimensor esa carta de no objeción. Una vez que tenga ese documento, bueno, pues el tribunal procede entonces mediante sentencia
a aprobar esos trabajos y ordenarle al registro de título la emisión del título de propiedad de ese inmueble. Ya ¿Qué, ahí queda en suelo propio. qué pasa en la situación de, por ejemplo, yo compro un solar, tengo tres vecinos, fondo, laterales, y en los dos laterales tengo a dos personas que tienen título. Y en el fondo tengo una persona que está al día El en ayuntamiento. el ayuntamiento, tiene un contrato ya de hace unos años y está al día. Y el ayuntamiento, no sé cómo le llaman, vino y determinó que son tanto por tanto. Pero lo que yo compro dice que tiene 44 metros de fondo por 20 de ancho. Pero cuando yo me voy contra la realidad, obtengo que en realidad tengo 10 de ancho y solamente 22 de fondo. ¿Qué pasa allí? ¿Quién compró mal? ¿Quién tiene problemas? ¿Dónde puedo protestar? ¿Dónde no puedo protestar? Mira, Iván, eso es una excelente pregunta la que tú has hecho, porque precisamente eso que tú dices fueron uno de los motivos que llevó a que se creara la ley 108-05. Muchas instituciones, no me voy a referir específicamente al ayuntamiento, porque también tenemos ahí a Bienes Nacional, Y el IAD. tenemos el IAD, tenemos el CEA. Eso obligó a que muchas instituciones tengan que actualizar sus mensuras, porque por los métodos de los equipos, el uso de los equipos que teníamos en ese momento, que no tenían la precisión como hoy manejamos estos instrumentos, se obligó a que se hiciera un nuevo levantamiento, cosa que en el ayuntamiento nuestro aquí, eh, no sé si ya lo crearon, a- no voy a enfocarme en eso, sino en la explicación general, porque si no está, se necesita un departamento de agrimensura que vaya y haga un levantamiento de las manzanas, porque aquí hay muchas manzanas que han sido modificadas, calles que han sido modificadas, pero todavía tenemos el dato registrado de, de arrendamiento de 1950, donde la ciudad realmente ha cambiado. Se han hecho aceras, se han hecho contenes, se han ampliado, se han reducido, pero el registro que tenemos todavía es un registro obsoleto. Entonces, hay que rectificar esas, esas mensuras. Y yo creo que el mejor método es recurrir a la ocupación material. Es decir, Y a la re- ver los perímetros históricos, las paredes claro, históricas, exactamente. y respetar. Entonces, quien tiene que actualizar es el que acaba de comprar. Inclusive, Iván, mira más lejos. Hay que hacer un levantamiento de la manzana, porque muchas veces, y era el punto que quería llegar, que no, tú sabes que esto lo ve todo el mundo, ¿verdad? Sí, Uno claro. tiene que ser lo más cuidadoso posible para no herir sentimientos, pero he visto que muchas veces mandan a solucionar un conflicto de linderos, algo tan delicado, que se puede ir a tribunales, a una persona que no tiene tal vez la calidad. Y no llega, como tú decías ahorita, una enfermera sabe todos los conocimientos, tiene todos los conocimientos prácticos, pero no puede ir tan profundo como va un médico. Entonces, ahí procede hacer un levantamiento de la manzana, levantar solar por solar. La tierra no crece ni se encoge a menos que no se modifique. Determinar si esa manzana no se ha modificado nunca, alguien tiene de más y alguien tiene de menos. Eso siempre va a pasar. Pero, Entonces, y en los casos de que hay linderos históricos que tienen años ahí, paredes que están ahí, mira, ¿cómo se hace eso? en las ciudades tenemos esa situación porque, por ejemplo, aquí no se respetan los linderos, usted lo sabe Sí, bastante claro. bien como ingeniero, el requisito de ley. Aquí posiblemente una pared o una casa esté edificada sobre un lindero. Cierto. Si ya no encontramos con esa situación, el bajadero no va a ser derrumbar esa casa, demoler esa casa, entiendo yo, sino que buscarle ya una solución de adaptabilidad porque no hay solución. Posiblemente son linderos, tengan 20 años, 30 años, y después de 30 años yo creo que usted pierde hasta la facultad de reclamar. Pero y en el caso de mis dos vecinos tienen sus títulos de propiedad.
uno reciente, por qué sé yo, una situación, Saneamiento. un saneamiento, Sí, una situación de una, ¿cómo se llama? una compra. No, una compra o de herederos, ¿cómo se llama Una eso? determinación de ley. Determinación de herederos. Y el otro que tenga, por ejemplo, 35 años de tener título, el título viejo. Y yo compré en el medio. Pero la señora, en un papelito anotado que tiene del ayuntamiento del siglo II antes de Cristo, dice que tiene tantos metros, pero cuando yo mido y el vecino saca sus datos, es menos. ¿Quién tiene que Bueno, eso, adaptarse en ese eso es lo que caso? te digo, es un asunto de adaptabilidad y de ¿De investigación quién que compró? de quien compró, porque se supone que usted para comprar debe buscar un agrimensor que le identifique la propiedad, le haga el levantamiento y determine qué área usted está comprando. Ok, Porque resulta que los solares específicamente, ya la mayoría de terrenos se venden en esta ciudad, se venden en metros. sí, claro. Usted compra metros cuadrados. Entonces, usted lo acaba de decir muy bien. Hay levantamientos de esos, solares de esos, que en el arrendamiento dicen 350 metros, medido con una cinta, sin tomar en cuenta algunos elementos, ángulo, inclinación de la cinta, catenaria de la cinta y muchas cosas que generan un factor de error importante. Pero lo que dio eso es lo que va, porque vino la autoridad del ayuntamiento. Entonces, Claro, usted como comprador se asegura de buscar un profesional calificado, codiano, con responsabilidad, eh, eh, con su S4, que certifique que usted está comprando, está pagando la realidad que dice su inmueble. Ahora, si usted compró, medirlo antes de ahora, pagar. si usted compró por el documento que le presentaron del arrendamiento, Claro. va a perder una gran cantidad de dinero posiblemente, porque va a comprar por lo que dice el título. Hace unos 27 años yo compré un solar cercano ¿cómo se llama? Al asilo, pero en la Ramón Apumarol. Sí, De acuerdo al documento del ayuntamiento con el que yo compré, yo era dueño mi perímetro trasero era la pared del asilo. ok. Eso incluye cruzar la calle de la Iguanamá, creo que se Sí, llama. sí. ¿Qué fue que se Eh, modificó eso? Eso, cuando yo fui al ayuntamiento, porque yo compré con una pared atrás. Yo, mira, aquí dice una cantidad, pero yo tengo una pared ahí. Se midió, ellos rectificaron y pasó de 40 y pico de metros a 22. Y esa es la realidad. Pero he visto personas que compran y se quieren hacer ley de ese papelito No, no. por encima de un título. Entonces, son cosas que no comprendo. El otro caso, ¿qué sucede si cuando yo compro, yo por que había una pared de madera o lo que sea, derribo una pared y dejo al vecino desnudo? ¿Qué sucede en ese caso? Para volver a poner la ¿Yo pared. tengo que volver a poner la pared yo o el vecino? Bueno, mira, una recomendación sería hacer un levantamiento de lo que usted ocupa, para que luego que usted haga su limpieza, entonces venir, el agrimensor venga y replantee esos puntos y lo ponga exactamente ¿Dónde van? donde van. Usted se evitará unos problemas extraordinarios en un futuro. Me topo con muchos casos de ese tipo, Iván. Se tumba una vivienda, Que estaba en el lindero, sobre el estaba en el lindero. dinero, se rellena el solar y viene el maestro con una cinta. Tira su cinta, la tira para acá, la tira para allá y hace un muro. Pero ¿qué resulta? El solar no era cuadrado, no era regular y el maestro trabaja a hilo y escuadra. Claro, Resulta que de un lado tomó y de otro dejó. Cuando hacen entonces el levantamiento, el vecino viene, o no el levantamiento, cuando el vecino viene, dice, pero ahí había una matica de naranja que me quedaba adentro, que me quedaba afuera, porque la gente toma la referencia que tiene claro. de física. Resulta que entonces cuando se busca el agrimensor que haga el trabajo, ya hay una edificación, ya hay una pared y tenemos el problema. Eso se soluciona o se soluciona en fiscalía o se soluciona a los vecinos llegando a un acuerdo. Ya no voy a derrumbar mi pared porque ya la estructura está ahí. Me beneficio de ella. Vamos a entrar en un acuerdo y yo te voy a vender a tanto el metro de lo que usted me ocupó. Sería una solución.
La otra sería, si usted no tiene la razón ante una fiscalía, en ese caso, que es el juzgado de primera instancia de paz, entonces podemos irnos al ITI sobre derechos registrados y si usted pierde ese caso, entonces usted tendrá, si mi posición es que usted tumbe esa estructura, Tiene que eso es tumbarla. lo que procede. Wow. Ha pasado, ha pasado. En Santo Domingo, por ejemplo, yo viví un caso que se hizo una lotificación y el que estaba encargado de entregar los solares entregó un solar que no era a una persona. Ahí se hizo una vivienda de 2 niveles. Cuando el que estaba fuera en Estados Unidos que compró vino y dijo, no, pero ese no es mi solar es este. Y no hubo forma de convencer a ese señor, coja este. Y mire, le vamos a dar 2 solares. No, es el que yo quiero. Y déjeme decirle, Iván, que Hubo que darle eso. hubo que darle ese inmueble y derrumbar la casa. Una parte, porque no quedó toda dentro, sino que un error fue no de que esté tu solar, sino de distancia, que es lo que sucede en la mayoría de las zonas urbanas. Y antes de venir a este programa, yo venía con mis intenciones y investigué de algunas cosas que no sé. Y una de las cosas que encontré fue un programa de una de las periodistas investigativas a nivel nacional respecto a una situación que se está dando aunque voy a mencionar el lugar, no me voy a referir específicamente a eso, pero bueno, que se estaba dando en Verón, de una persona que vendió, mucha gente compró, construyó y ya no tiene derecho, lo han sacado. ¿Cómo podemos evitar ser víctimas de un estafador a la hora de comprar un inmueble? Aquí en Higüey sabemos que hay barrios que no tienen su fe de bautismo muy clara, porque o no son católicos o no han nacido. Así es. Entonces, eh, ¿cómo podemos evitar, cómo instruimos a nuestros amigos televidentes para evitar ser estafados en la venta de un solar? Porque muchos queremos nuestra casita y bueno, una buena oportunidad nunca se pierde. Pero ¿cómo evitamos ser estafados, como es el caso que estuve viendo de esta investigadora que dice que hay personas que, bueno, presentan casas que le han puesto verja y no pueden, Sí, su casa construida y no pueden tocarla? sí. Entonces, ¿cómo evitamos ser víctima de un estafador a la hora de comprar un inmueble? Mira, Iván, uno de los métodos más efectivos de educar a la población es con los bolsillos. Y la gente ha aprendido, porque le ha sucedido o le sucedió a un amigo o le sucedió a un familiar que hace una mala inversión. Los inmuebles no son baratos en un lugar. No, claro. O sea, cuando se va a hacer una inversión de esa categoría, de esa magnitud, ya la gente está muy enfocado, muy educado a buscar un agrimensor que le chequee el inmueble que va a comprar. Entonces, ahí ya cae sobre el agrimensor una responsabilidad de saber investigar primero si el inmueble se encuentra ubicado dentro de la parcela que le están vendiendo. O sea, entre paréntesis, estas personas que fueron víctimas no buscaron un profesional. No buscaron un profesional, es seguro eso. O se dejaron también embaucar del vendedor, que muchas veces eso sucede, que el vendedor dice, no, la compañía tiene su agrimensor y se lo hace. Por ejemplo, si yo cobro, voy a poner un número, si yo cobro 70,000 pesos, el agrimensor de la compañía, como tiene volumen y es parte y responde a los intereses del desarrollador, evidentemente que cualquier cosita se irá inclinada la balanza hacia el desarrollador. Si yo lo hago en 70, el agrimensor o el profesional, que algunas veces no son profesionales, también eso vale indicarlo, posiblemente cobre el 30% de lo que yo estoy pidiendo. Ahora, ese 30% no le garantiza de que le van a dar una buena respuesta de lo que usted está comprando. La gente siempre se va por lo económico. Ahora, la sugerencia es, paguen un agrimensor de confianza, que ya todo el mundo conoce un agrimensor amigo, que le investigue si cae en la parcela que realmente le están vendiendo. Solicitar una certificación de estado jurídico del inmueble para evitar que eso o comprobar que eso no tenga oposiciones, gravámenes, bien de familia inscrito. ¿Cómo eso? Bueno, el bien de familia es, por ejemplo, el IAD entrega unos terrenos, Ujú. entrega la titulación, pero cuando usted solicita una certificación allí,
ellos le inscriben un bien de familia que ni la esposa puede vender, ni el esposo puede vender. Hay que hacer un procedimiento para que ese inmueble pueda ser vendido a un tercero. Esa fue la forma también que encontró el Estado Dominicano de asegurar que si a usted le entregan una propiedad para beneficiarlo, eso sucede mucho en los apartamentos que entrega el gobierno. Sí. O sea, la gente va, hace la compra, mira mi título, está mi nombre, registro se lo transfiere igual. Impuesto interno le cobra igual. Pero el día que usted vaya a solicitar un préstamo por ese apartamento que usted compró, posible, que se lo entregó el gobierno, posiblemente se encuentre con un bien de familia. Y el banco no le presta dinero ni nadie hace ninguna negociación con una anotación de esa categoría. Entonces, pero también puede tener una oposición de alguien. Ahora hay una condición eh, financiera de que una persona firma un pagaré notarial y se le inscriben en todas las propiedades por un préstamo que haya cogido posiblemente de un monto muy inferior a lo que cueste una propiedad, pero le embargan todo. Y eso es justicia. Se utiliza. Y usted tiene que saber lo que está firmando. Eso me Entonces, recuerda a un gremio que sufre algo así. entonces usted tiene que saber lo que está firmando en su momento. Okay. Entonces, repito, el levantamiento para comprobar que la parcela que le están vendiendo se corresponde con el lugar que usted está recibiendo. Una certificación de estado jurídico del inmueble para comprobar que no tenga gravámenes, que no tenga bien de familia inscrito, oposiciones, que aquí hay inmuebles que han pasado de mano en mano y no se sabe que tiene una oposición allí en registro de título. Se dan cuenta a la hora de usted hacer una transacción que el banco sí se asegura del Claro. préstamo que le va a hacer. Hay que solicitar una certificación de IPI porque ahora también con esta nueva ley fiscal, o no nueva, la aplicación de la ley fiscal, que ahora sí se está haciendo, cuando usted pasa de una cantidad de 8,5 millones, ya usted debe pagar IPI por las propiedades acumulativas que usted tenga en el valor. Entonces, si usted deja de pagar por inocencia, por omisión o por lo que sea, usted deja de pagar sus compromisos fiscales. Cuando usted va a vender una propiedad, allí entonces, mediante esa certificación de IPI, le dicen, bueno, usted no puede pagar ese inmueble porque ese inmueble debe. Y hasta que esa persona no paga, usted no puede pagar ese inmueble o usted asumir su responsabilidad por no investigar antes. Entonces, mira todos los problemas que hemos puntualizado. Mucha gente se encuentra que pagarle a un agrimensor una investigación de una inversión de millones de pesos, pagarle 25, 35 mil pesos es un gasto. Sin embargo, eso, si usted no va a hacer la transacción y le pagó 35,000 pesos a un agrimensor, usted está evitando posiblemente perder millones de pesos. No, hasta la salud, pues yo imagino que hay gente que hasta puede morir al darse cuenta de algo así. Bueno, imagínate, Iván, todo es un sacrificio en la vida. Claro. Todos tenemos un sacrificio. Entonces, cuando se va a hacer una inversión, lo mejor es garantizar esa inversión. Lamentablemente en nuestro país es muy común que el pueblo le guste mucho fijarse en el precio. Y hay un triángulo que tiene tres esquinas: calidad, tiempo y dinero. Si Así es. usted floja una de esas, se van a apretar las otras. Y aquí no entienden eso. La gente solamente se va al precio. Cuando usted tiene mucho precio fácil, usted tiene poca calidad o tiene O problemas. encuentra también malos profesionales con muchos compromisos económicos que le va a hacer cosas que no Y son adecuadas. una de mis preguntas va a ir, y tengo dos preguntas antes de finalizar. Una es precisamente, ¿qué pasa cuando sí he buscado a un profesional? O mejor dicho, voy a replantear la pregunta. ¿Qué está pasando en el Sistema Nacional de la Propiedad? No sé cómo se Del llama, registro del registro inmobiliario. inmobiliario, que yo me encuentro muchas personas que se protestan porque están muy lentos sus casos. ¿Están muy lentos sus casos o los profesionales que buscaron no son los adecuados? ¿Cuál es la realidad de eso? No, mira, la realidad es que nosotros tenemos plazos para presentar los expedientes. Nosotros nos dan 3 meses para presentar un expediente. Ese interín
En esos 3 meses nosotros también tenemos que cumplir plazos de notificación en tanto día la mensura, porque hay muchos más requisitos para que ese procedimiento sea lo más legal que se pueda, o darle un sentido legal, mejor dicho. Sí. Tenemos que notificar, pero para eso tenemos que dar un plazo de, yo me aseguro y siempre doy 15 días. En lo que me llega la solicitud y ese plazo de la mensura ya se me va un mes. Entonces, cuando presento el expediente a Mensura, que es el organismo calificador de esos expedientes, calificador técnico, eh, posiblemente lo observe por cualquier condición de lo que sea, pero ¿qué pasa? No solo en la Altagracia se presentan expedientes. Mensura maneja todos los expedientes del país. Sí. Santiago presenta muchos expedientes también. Santo Domingo, entonces, infraestructuras verticales que se están haciendo, genera también eh, la necesidad de someter subdivisiones de títulos, de condominios. Entonces, Allá voy con mi última pregunta. entonces, es una serie de requisitos que te acumulan tiempo. Si el agrimensor, el profesional, no tiene la estructura, vamos a decir, en caso que tenga mucho trabajo, porque el tema es que uno no puede hacerlo todo. Sí. A mí, yo de manera particular, cuando en principio empecé con estos menesteres, me abrumaba con los trabajos. Me vi en la necesidad entonces de enfocarme, porque a veces eso es lo que nosotros no sabemos hacer. Usted, desde que le entregan ese título, Iván, usted es un empresario. Y usted tiene que regentear esa empresa Claro. a medida que usted vaya creciendo. Usted no puede sucumbir en el tiempo y volvemos a lo mismo, a adaptarnos a los nuevos tiempos. Yo me vi en la necesidad de contratar agrimensores, colaboradores, bajo mi supervisión para que vayamos adelantando los casos. Comprendo. Hoy en día yo en mi oficina tengo 5 agrimensores. Nosotros funcionamos como una estructura, como una estructura. Ahora, hay procesos especiales, porque recuerde que comencé diciéndole que nosotros ahora, todavía en la actualidad, todavía, desde el 2005, el 2007 específicamente, que fue cuando se empezó ya a aplicar la nueva ley 108-05, nosotros todavía estamos en el periodo de transición, que estamos trabajando con una ley nueva, con unos equipos nuevos, tecnología nueva, pero en la misma plataforma de la 1542, de cuando se empezó la mensura, desde el sistema Torre, en 1920. Entonces, nosotros tenemos ese desafío de adaptar lo nuevo. A veces hay muchas superposiciones que nosotros tenemos que buscarle solución, porque la institución lo que hizo fue, la jurisdicción inmobiliaria, entregarnos esos procesos, resuelvan. Ahora, nos dieron las herramientas. Entonces, a veces esos procesos, si un expediente, por ejemplo, te lo mandan a inspección, al departamento de inspección, es un departamento que inspecciona el país completo. Los jueces lo utilizan también para inspeccionar los procesos que llevan en los tribunales. Entonces, a veces tú no tienes esa respuesta tan rápida. ¿Y qué respuesta? Uno como responsable Exacto. tiene la obligación de poner al día con los expedientes a los usuarios. No me gusta decirle clientes porque realmente son usuarios, de ponerlo al día. Hay formas de usted investigar si el agrimensor le está hablando mentira o tiene el expediente engavetado, porque Eso hay sí. de todo en la vida, en la viña del Señor. Ahora, yo debo irme por la parte de lo correcto. Ok. Un expediente, así como puede durarle 3 meses, que se puede entregar un título en 3 meses, también a veces le puede durar 2 años. Y son por cosas totalmente ajenas a la voluntad del profesional. Ahora, lo importante de esto es, y volvemos a lo básico, es la comunicación con el cliente, la interacción con el cliente, llamar al cliente, al usuario, repito, al usuario, ponerlo a Al correo. participar de la situación que tiene su inmueble y que yo tengo la responsabilidad de resolvérselo, porque para eso me pagó. Entonces, yo creo que básicamente es eso. Y mira, nosotros iniciamos un programa muy importante en un momento de orientar a la ciudadanía, porque aquí se hacen muchas inversiones, principalmente los extranjeros que vienen con una cultura de la lealtad, de la ética profesional, no solo del agrimensor, de abogados, Sí, ingenieros. claro.
y vienen con esa cultura de que no me van a engañar, que yo confío en él. Y bueno, se encuentran con la triste realidad aquí, diferente. Y me da mucha pena ver ese tribunal cargado con tantos casos de engaño, de estafa. Estafas evidentes que se resolvían con que un agrimensor dijera sí o no. Claro. ¿Entiendes? Mira, te voy a hacer rápidamente una historia rápida de un proyecto importante de la zona que hizo un proceso no mal hecho, que el proceso no está mal hecho. Ahora, las herramientas que se utilizaron en ese momento No fueron las idóneas. eran las del momento, Ok. te repito, eran las del momento. Ahora, como nosotros hemos ido cambiando tecnológicamente y también con la precisión, resulta que un extranjero que ya está muy bien edificado, porque sus embajadas se han encargado de orientarlo cuando vienen a hacer una inversión aquí, decirle, no, búscate un agrimensor. Y muchas veces, te, te digo porque a mí me llaman a veces gente que yo nunca he visto en mi vida, de España, Alemania, donde sea, referidos, referidos a veces por las embajadas. Y no, llámate ese agrimensor que está en la zona, hay referencias. Y cuando esa gente viene, por ejemplo, el caso de ese señor, él me da su título definitivo deslindado del 2007 y me da el plano. Cuando yo voy a replantear el solar, resulta que el solar está en un lugar baldío, donde no hay ninguna referencia física, ni hay nada. Es lo que está esperando que yo le dé un informe, una garantía de que va a invertir miles de dólares en ese solar, en su inversión, y que yo debo garantizarle que él está comprando lo correcto que le están vendiendo. Te hablé que tiene un título georreferenciado y su plano georreferenciado y su título deslindado del 2007. Pero ¿qué resulta? Las herramientas del momento presentaban Errores. desplazamientos, desplazamientos involuntarios del profesional, pero que eran necesarios para que ese expediente pudiera ser aprobado. Y un proyecto tan importante como eso necesitaba entregarle título a los compradores, a los inversionistas. Bueno, pues yo no quise hacer ese informe. Finalmente, cuando fui chequeé, yo dije, no, yo no puedo garantizar eso. Usted tiene que dirigirse a la empresa que le vendió, porque esa empresa tiene que verse ahora en la necesidad de actualizar todos esos títulos. Y el agrimensor que vaya y haga ese replanteo y ubique a esa persona con esa coordenada desplazada, se va a ver en una situación un poco difícil. Porque yo sé que la empresa en su momento, para poder garantizar lo que está vendiendo, que a eso sí le cabe mucha demanda, Sí. necesariamente tendrá que hacer la actualización de más de 2.000 títulos que tiene Wow. ese proyecto. Una última pregunta, porque ya nos están haciendo señas nuestro director técnico. En el caso de los condominios, vemos que en una pequeña zona, en una pequeña área donde cabía quizás una casa o dos, ahora tenemos 10 o 20 Sí. apartamentos. ¿Cuál es la realidad del propietario de esto? ¿Qué pasa? Dios los libre a todos. Que hay un terremoto y esto se cae. ¿Dónde queda mi apartamento? Bueno, hermano, esa es una pregunta de examen. Que, Realmente lo que yo te estoy vendiendo es una unidad de un edificio. ajá, Tu- si tu propiedad desaparece, entonces usted tendrá, si queda vivo, tendrá la oportunidad de demandar a ese profesional que le construyó ese edificio y permitió que un terremoto se lo derrumbara, porque la propiedad que- quedó en el aire. ¿Y qué hay de cierto que cuando compro un apartamento, ¿cómo se llama la nueva ley de condominio, no? Tengo una cantidad de tiempo de ser propietario y ya luego no soy. ¿Cómo es eso? He escuchado como que la propiedad del terreno, sí, estoy repitiendo lo que he oído por ahí. La propiedad del terreno sigue siendo del dueño original y los edificios, las unidades de otras personas, pero tiene un tiempo límite, 100 años he escuchado. ¿Qué es de cierto Ahora eso? sí su pregunta la comprendí, porque realmente el que compra una unidad de un condominio es propietario del espacio que compró, se llama sector propio. Ahora, dentro de ese condominio, esa ley de condominio, hay sectores que son comunes, que son de los condóminos Ujú. de ese edificio, ¿verdad? Sí, Es decir, no es que usted deja de ser propietario, cambian las administraciones.
porque yo como desarrollador tengo la facultad de administrar el proyecto. Claro, en el condominio tengo que especificarlo en el reglamento, evidentemente. Claro. Ahora, si yo no puedo, por las razones que sea, entonces yo tengo la opción de someter eso a una asamblea de condóminos y puede cambiar la administración. Pero propietario siempre será, a Sí. menos que no pase lo Lo que que dije al acabo de principio. decir. Kelly, muchas gracias por tus muy buenas instrucciones. Señores, hemos estado disfrutando del conocimiento del agrimensor y expresidente de esta delegación, Okelis Montero, sobre todo lo que es el proceso inmobiliario en nuestro país. Eh, no nos queremos despedir sin darte las gracias y la oportunidad de despedirte a ti y darle las gracias a nuestros patrocinadores por el apoyo. Muchas gracias a ti, Iván, por invitarme, por tomarme en cuenta para este tema que a mí me apasiona, porque tiene una buena parte que es de servir, de servicio, y eso a mí me apasiona. Estas orientaciones deben llegar a todos, a toda la población, porque todos queremos tener en un momento determinado un techo, un suelo propio. Y estas orientaciones van a ayudar bastante a la sociedad altagraciana en este caso, y nacional también, porque y hasta internacional. Claro. Sé que llegamos más allá de las fronteras nacionales. Así que, hermano, te agradezco y ojalá, porque hay muchos temas que quedaron todavía, ojalá tenga la oportunidad de visitarte nuevamente y seguir llevando orientaciones a la ciudadanía. Es bueno aclarar algo, no vas a visitarme, tú eres parte del grupo Muchas gracias. de colegiados que estamos trabajando detrás de este proyecto, donde está Marcos Rodríguez, agrónomo, es presidente también, está también Reinaldo Mota, que luego lo irán viendo a todos por aquí. Tiene un equipo profesional. Claro, y vamos a ir trabajando el ingeniero Villegas también, ingeniero y agrimensor, William Villegas, es presidente también, que vamos a ir trabajando los temas, y esa es la idea, que nos vayamos cada vez hablando de uno de los temas de cada uno. Queremos después agregar algún arquitecto para ir agregando temas. Uno de esos arquitectos, vamos a ver cómo hacemos las conexiones después con Efrén Garrido, que vive en Nueva York, Muy que bueno. tiene muchos datos Sí, sí, también. muy bueno. Esa es una base de datos de este colegio. Sí, entonces, Igual que César Caraballo, no, un gordito. pero no me quiere venir a hablar de electricidad aquí. Señores, gracias por su sintonía, gracias por el apoyo. Como verán, seguiremos llevando informaciones a todos ustedes para edificar a la sociedad desde el CODIA. Por eso es que conversando con el CODIA se despide. Hasta la próxima. Gracias.